Bueno, la idea de hoy es terminar con osciloscopio, a ver si podemos ir arrancando ya con lo posible con el analizador de Fourier, porque, bueno, nos quedaría, como el 21 tengo entendido que, bueno, sí, es feriado, me parece que es feriado el 21, no me fijé bien, pero creo que hablamos la vez pasada. Así que bueno, nos quedaría la clase que viene. Y bueno, no sé, por ahí, si nos quedamos muy cortos, por ahí le pido una horita de y vemos, este, para ver si podemos cerrar más o menos ahí sobre Furia. Pero bueno, la clase que viene le vamos a dedicar a eso, pasa que es un poquito más largo que osciloscopio. Este, Así que bueno, y si no, tomaremos hasta donde lleguemos de Fourier. Y lo mismo la última parte, un poco más de aplicaciones, así que vemos, o tomamos un poquito menos. Así que la unidad... Ah, está bien. Bueno, sí, ya no sé si ahora a la noche, pero ya mañana, si no, ya la estoy habilitando a la parte de osciloscopio ahí. Perfecto. Bueno, entonces... Bueno, el martes pasado, bueno, creo que no, ahí Denis no pudo darle porque estaba ahí enfermo. Este, Así que bueno, no sé mañana cómo andará, ya me voy a poner en contacto con él. Cualquier cosa ahí le pregunto cómo está. Con él estaban con la parte de TDR, ¿no? Con el práctico de TDR, el de simulación y eso, o estaban ya con OTDR. No, TDR no Ah, avanzamos más después de eso, como no tuvimos clase. claro. Está. Bueno, después creo que había no sé si lo tenía pensado ahora el primer cuatrimestre, pero había un práctico que es más una clase, digamos, sobre la parte de compatibilidad electromagnética. Pero bueno, tengo entendido que así de trabajo práctico en el primer cuatrimestre, más que nada hasta TDR y OTDR, ¿no? Bueno, eh, bueno, entonces vamos a terminar. Esto por ahí, algunas partes que por ahí ustedes ya las deben tener bastante vistas, las vamos a pasar un poco más rápido. Osciloscopio hay cosas, hay algunas cosas que son más nuevas y otras que por ahí son más repaso, cosas que ya habrán visto. Voy a poner a grabar acá. Creo que la grabación de la semana pasada, me parece que no me acuerdo si llegué a subirlo, ya lo voy a revisar mañana. Eh, Acá. Bueno, creo que sí, está grabado. Bueno, entonces la semana pasada habíamos llegado acá a revisar un poco la parte habíamos visto que teníamos distintas zonas, que íbamos a dividir un poco en distintas zonas la parte del osciloscopio, y básicamente estábamos repasando la parte de adquisición de datos, que de vuelta hay cosas que por ahí ya las han visto en ¿cómo se llama? En técnicas digitales o en medidas 1. Entonces estamos haciendo un repaso de eso y hoy vamos a ver un poquito más la parte de sincronismo base de tiempo y vamos a hacer un poco un repaso más a nivel de instrumento en general, qué opciones tenemos, y nos vamos a tener por ahí en algunas cosas más específicas del osciloscopio de almacenamiento digital, ¿no? Bueno, entonces la clase pasada estábamos recorriendo un poquito el camino de acá arriba, lo que es la parte analógica, eh, y bueno, la parte de muestreo y digitalización. Entonces habíamos hecho un repasito de qué consistía el muestreo.
Bueno, un poco cómo se podía determinar en general cuál sería el ancho de banda de mi osciloscopio, considerando que un osciloscopio no está hecho solamente para señales senoidales, sino para señales con distintas formas de onda, y que el objetivo por ahí es reproducir esa forma de onda lo mejor posible. Entonces habíamos dicho que, si bien por ahí cada fabricante después lo especifica distinto, la especificación más correcta, más conservadora, sería decir, para la peor forma de onda, que sería una onda cuadrada, cuál sería la máxima frecuencia fundamental de esa onda cuadrada que yo podría observar sin perder fidelidad, digamos, en cuanto a la forma de onda, ¿no? Que no me la deforme. Entonces hemos dicho que para la cuadrada se estima más o menos en la décima armónica, digamos, la información que se necesitaría, porque ya por arriba de eso es muy probable que el ruido empiece a tapar las componentes. Entonces el ancho de banda, habíamos dicho que si yo tengo que decir cuál sería un ancho de banda genérico para la peor forma de onda, sería, bueno, la tasa de muestreo que yo tenga sobre 2, que es por Nyquist, y a su vez sobre 10, porque si lo vamos a decir para cualquier forma de onda, tenemos que considerar el peor caso, que es la cuadrada, y para la cuadrada yo debería poder satisfacer Nyquist para la décima armónica. Entonces, por eso un poco este criterio. Es un criterio, ¿no? Como les digo, después por ahí un fabricante se lo especificará para una senoidal. Por supuesto, para una senoidal va a ser 10 veces más, ¿no? Que esto. Porque es como si yo pusiera una componente pura a 10 veces la fundamental de la cuadrada, ¿no? Pero bueno, un poco una guía de cómo se podría especificar correctamente, ¿no? Bueno, después siguiendo lo que es la adquisición de datos, habíamos dicho, bueno, tenemos el muestreo, después como el ADC va a tener un tiempo de conversión en la práctica, voy a necesitar después del muestreo, un circuito de retención que me mantenga constante el nivel de tensión a la entrada del ADC durante el tiempo que necesite. Bueno, habíamos hecho un repasito rápido, esto es un poco ilustrativo, no es algo que vayamos a analizar en profundidad, pero cómo influiría si yo paso de un muestreo así ideal a un muestreo y retención, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a afectar es digamos, al tener un tiempo acá, ya digamos, el espectro no van a ser todos impulsos de la misma amplitud, sino que van a ser una forma tipo sync. Entonces, ese sería un poco el efecto, de modificar las amplitudes de las distintas zonas de Nyquist. Nosotros, por supuesto, nos vamos a quedar con la primera, o sea, no va a haber gran diferencia, pero ese sería el efecto que tendría. Bueno, después le sigue lo que es la cuantización. Básicamente la cuantización es llevar cada uno de esos niveles que yo tomé acá, que es un nivel arbitrario, como cayó en el momento donde hice el muestreo, encasillarlo en uno de los niveles posibles según la resolución que yo tenga, ¿no? Entonces, qué sé yo, si tengo 8 bits, voy a tener 256 valores posibles, ¿no es cierto? Hasta acá, digamos que la señal sería analógica, ¿no? Nada más que cuantizada. Ahora, ya en este punto, en el punto 4b, es donde ya interviene más el conversor, ¿no? Si bien los dos procesos se suelen hacer dentro del conversor analógico digital, y bueno, hoy en día también el sample and hold, antes eran dos integrados separados, digamos, el que hacía el sample and hold y la conversión. Digamos, el momento donde realmente se daría la digitalización sería en la etapa de codificación, donde yo a cada uno de esos niveles estándar analógicos les asigno una determinada palabra de n bits. Que por lo general, bueno, esto puede ser un binario natural o un complemento a 2, o podría seguir algún otro tipo
codificación también, ¿no? Bueno, y acá está un poco cómo haría todo esto el ADC, ¿no? Básicamente, bueno, cuantifica en función de la resolución de amplitud, después codifica, y bueno, un factor importante es, como dijimos recién, el tiempo de conversión de ese elemento, que afecta directamente al máximo contenido espectral que puede tener la señal de entrada. Fíjense que hablamos no de la frecuencia concreta de la señal, porque no estamos hablando solamente de senoidales, sino que estamos hablando del máximo contenido espectral para una señal general, ¿no? Entonces, ese contenido, digamos, la máxima frecuencia que puede tener la señal está está determinada prácticamente por el tiempo de conversión, que es en definitiva lo que me limita la máxima tasa de muestreo, y también indirectamente limitaría la resolución, ¿no es cierto? Porque, bueno, cuanto más resolución, suele tener como consecuencia un mayor tiempo de conversión, por lo general. Bueno, para esta aplicación se utilizan conversores de los más rápidos que se dispongan, en este caso los tipos flash. Y bueno, desde el flash básico vienen otras técnicas, porque el problema de de este tipo de conversores es la cantidad de bits. Entonces, hay como variantes, que son el de simple rango y el de doble rango, que básicamente son combinaciones de varios conversores flash, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplito así esquemático de lo que sería el de doble rango. Básicamente en 2 ciclos logra una mayor resolución. Entonces, por ejemplo, en saca primero, digamos, tenemos para el segundo conversor una habilitación, un ciclo después que para el primero. Entonces el primero va, digamos, a obtener los 4 bits más significativos, y digamos, lo saca esos bits. Fíjese que acá tenemos un retardo adicional que acá. Entonces, cuando saca esos primeros 4 bits más significativos, a su vez se los va a restar en el próximo ciclo a la señal de entrada. Entonces, en el próximo ciclo, yo lo que voy a hacer es obtener digamos, de la diferencia entre el total y los más significativos. Voy a hacer la conversión y obtener los 4 menos significativos. Por supuesto que la idea no es, en esta materia no es tomar esta arquitectura en detalle, sino para ilustrar un poco en qué consistiría, ¿no? Y sería, por ejemplo, una conexión en cascada, donde voy también combinando los ADC por rangos, ¿no? Entonces, después esto va a parar, digamos, cada uno de ellos va a obtener su propia conversión sin saberlo, al contrario que esto, ¿no? Que como que afecta al resultado de esto cada uno convierte por su lado, después tengo que tener una etapa de codificación que lo combine para obtener un resultado. Bueno, eso, como les digo, es una aclaración nomás sobre los conversores, no es que se vaya a tomar esta arquitectura, ¿no? De hecho, es algo así simple, ¿no? Después ya es más complejo en la implementación. Bueno, eso sería respecto al conversor. Acá tenemos también otro diagrama general de cómo sería la parte del muestreo, pasando por la retención, y después la cuantificación, que es esto que le decía yo de, por ejemplo, estos puntos redondos, que serían los valores analógicos que se muestrearon, se llevan a los puntos en cruz, que serían los valores ya cuantificados, ¿no es cierto? Entonces, cada uno que está en una de estas brechas lo llevo a uno de los valores estándar.
En este caso, bueno, para 3 bits tendré 8 valores, ¿no? Bueno. Bueno, y siguiendo con lo que es la adquisición de datos, después del, si vamos acá, después del ADC ya tendría más la parte de almacenamiento. Y acá hay un par de cosas interesantes del caso del osciloscopio. Básicamente voy a tener, a partir de la digitalización, tengo un flujo de relativamente alta velocidad, de palabras de N-bits, pero por lo general no se muestra todo eso, sino que se selecciona según lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces ahí, si bien de vuelta cada instrumento los maneja distintos, no es la única arquitectura, esto es algo más para estudiarlo, pero podríamos verlo como dos tipos de memoria. Una de datos, que básicamente una exigencia es que tenga una buena profundidad de memoria para poder guardar bastante información y no perder información importante. El almacenamiento se hace mediante un acceso directo a memoria, digamos, para tener buena velocidad y que el micro se pueda ocupar de otras cosas, como la configuración, la visualización, etc. Y a partir de esa memoria de datos, a través de lo que vamos a ver que son los modos de adquisición, digamos, cómo configuro yo lo que me interesa ver, se van a transferir ciertas partes de esa memoria de datos a lo que es la memoria de video, que es así, sería lo que refleja lo que se va a ver después en la pantalla. Entonces, ya ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle los modos, pero básicamente ahí puedo llevar, desde la memoria de datos, puedo calcular valores promedio, valores máximos, mínimos, congelar ciertas zonas de la memoria, para compararlas, hacer zoom, digamos, a partir de lo que se guarda en la memoria de datos, que serían como los datos crudos, digamos, yo puedo procesarlo de distintas maneras y llevarlo a lo que es la memoria de video o de pantalla, ¿no? Bueno, esto es una ilustración de eso, donde acá tenemos el almacenamiento del ADC, el almacenamiento de la memoria de datos. Acá también solemos tener varias páginas de memoria según la cantidad de canales que tengamos, y a través de un decodificador, que bueno, en general acá esto abarcaría los distintos procesamientos que yo le puedo hacer, voy a ir pasando a la memoria de video. Y esto es lo que se va a ver en definitiva, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplito bien simple de cómo se relacionarían las dos memorias. Por ejemplo, acá tengo una memoria de datos de 256 kilopalabras, digamos, dependiendo del ancho de datos. Y este es lo que se llama el modo de muestras, que es más simple, donde yo tomo, por ejemplo, la primera palabra de cada una de lo que se llaman los intervalos de onda, que son estos espacios acá, y lo muestro en la memoria de pantalla. La cantidad de estos espacios vacíos que van a quedar acá va a depender de la relación entre el tamaño de la memoria de pantalla y la de datos, ¿no? Cuánto voy a tener que ir saltando acá para tener en la memoria de pantalla una idea general de lo que hay en la de datos, ¿no? Ese es el modo más general, ¿no? Entonces, a partir de esto, si bien hay un montón de distintos procesamientos que se pueden hacer según lo que yo quiera ver, acá tenemos un caso típico que sería el caso de hacer una ampliación en una zona. Entonces, eso es un poco lo que les muestra el osciloscopio en la pantalla de arriba, suele tener un grafiquito que les muestra qué parte de la memoria de datos están viendo, ¿no? Bueno, sería un poco esto. Entonces, básicamente yo después de esa memoria de datos donde ya tengo todo guardado, voy eligiendo lo que me interese. En este caso, para hacer un zoom, yo le diría, bueno, ahora no me muestres una palabra por intervalo de onda, sino que se concentre en 1000 palabras en una zona de esta memoria y me muestre esas 1000 palabras en forma contigua para tener más detalle de esa zona, ¿no? Bueno, este es un detalle también. Si yo tengo múltiples canales, tendría dos opciones generales según la velocidad que necesite en el osciloscopio.
Una sería compartir la parte digital entre múltiples canales, con un multiplexado analógico, digamos acá. Bueno, acá el tema es que voy a tener dependiendo de cuántos canales use, lo voy a tener, la tasa de muestreo la voy a tener compartida entre todos los canales. Es un detalle por ahí a tener en cuenta cuando se elige un instrumento de este tipo. Mientras que en osciloscopio de más velocidad se puede implementar toda la cadena para cada canal, y el multiplexado ya se haría directamente en forma digital, ¿no? Esas serían por ahí las dos opciones generales que tendría, ¿no? Siempre hablando de lo que es la adquisición. Bueno, entonces eso sería la etapa esta que tenemos acá arriba. Ahora, en base a, digamos, respecto a lo que es dijimos que esta de visualización y control no la vamos a ver en mucho detalle porque eso ya depende más del instrumento y no tiene tanto que ver con medición en sí. Entonces, bueno, la otra etapa que vamos a ver más es la parte de sincronismo y base de tiempos. Bueno, básicamente esta me va a mostrar, me va a regular cómo es el intervalo de muestreo óptimo, según cada forma de onda que yo quiera ver, y la parte del sincronismo. El sincronismo puede ser interno, que es lo que se llama la base de tiempo, o podría ser en forma externa. Bueno, entonces en lo que es el muestreo, ya ahora vamos a ver que hay, por ahí lo interesante es que hay dos formas de muestreo. Una es la normal que uno conoce, respetando la tasa de Nyquist, que es lo que se llama muestreo en tiempo real. Y hay otro muestreo que por ahí se basa digamos, en tomar un alias de la señal de entrada, que es el muestreo no coherente o equivalente, que está acá. Un detalle importante es que el muestreo en tiempo real me sirve para cualquier señal, sea repetitiva o no, mientras que el equivalente sirve solamente para señales periódicas, ¿no? por cómo funciona, ¿no? Bueno, eso del muestreo, el sincronismo lo mencionamos recién, puede ser interno o externo, es básicamente digamos, la cantidad de tiempo que voy a estar abarcando en la pantalla. Y después tenemos la señal de disparo, que es la que me determina en qué momento voy a iniciar la adquisición. Y ya vamos a ver que tenemos los clásicos, que serían por nivel o pendiente, digamos, similar a lo que tiene un analógico, y se agregan unas cuantas más también. Esa otra ventaja que tiene el osciloscopio digital. Bueno, bueno, entonces ahora vamos a pasar un poquito más a mirar los osciloscopios desde lo que son los controles, y vamos a volver también a lo que es en particular lo que es el disparo y el muestreo. Entonces, visto como, bueno, como ustedes ya lo habrán visto muchas veces al osciloscopio, podemos identificar ciertas zonas, que esto por debajo uno lo puede ir mapeando con lo que vimos recién, de la adquisición, del trigger, del sincronismo. Pero digamos, básicamente uno como usuario tiene distintas zonas donde ajustar esto, que las podemos clasificar como bueno, controles de entrada, que tienen más que ver con la adquisición, la parte vertical, que es bueno, la escala vertical y el offset, la parte horizontal, que una cosa importante que esta es válida, sobre todo cuando utilizo bases de tiempo interna, no en el modo XY, donde se usa directamente la escala del eje del canal I. Después una zona más para la parte de disparo, otra para la parte de visualización, y algunas teclas que son así de propósito general. Entonces, acá tenemos dos casos, por ahí también cada fabricante lo ubica distinto, pero más o menos se pueden identificar esas zonas. Entonces acá, por ejemplo, en estos de Agilent tenemos la parte de los controles horizontales, la parte de disparo.
parte del vertical también con la parte de adquisición, y bueno, y los canales. Y acá otro ejemplo de otra marca, también vemos que hay como zonas en el panel donde podemos identificar más o menos estos grupos de control, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un repaso de cada uno, no vamos a ir en detalle de esto, por ahí después lo pueden ver más en detalle, pero hay muchas cosas que ya las conocerán. En lo que es los controles de entrada tenemos, entre otras cosas, el tipo de impedancia que le ofrece el instrumento al circuito que estoy midiendo, el acoplamiento en continuo, en alterna, también a nivel de masa para hacer el ajuste, límites de ancho de banda, reduce ruido, pero bueno, hay que tener cuidado que no elimine componentes que me interesen. Y también algunos traen una mejora de ancho de banda, que es ya una ecualización en forma digital, ¿no? Por ahí el tema es que puede ser que empeore los tiempos de respuesta, ¿no? Porque ya está haciendo un procesamiento por atrás. Bueno, esos serían los de entrada. Después el vertical, bueno, esto es lo que ya conocen, amplificación y offset verticales. Los horizontales, donde tienen, bueno, la base de tiempo y la posición en el eje horizontal, la posición del trigger. El zoom también sería digamos, un control horizontal. La tasa de muestreo, también si quieren ver algún detalle. Bueno, y otra cosa muy importante en el caso de almacenamiento digital es el modo de adquisición. El modo de adquisición, básicamente lo que decíamos recién, es un poco cómo se relacionaría lo que se adquiere con lo que se muestra, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto importante, digamos, del control horizontal. Bueno, la relación entre lo que se llaman los puntos de muestra, que son los que vienen en la ADC, y los puntos de onda, que son los que se almacenan en la memoria de pantalla. Y también en algunos casos puedo ajustar la profundidad del registro de tiempo, o sea, la profundidad de memoria que voy a usar internamente. Porque bueno, ajustar la profundidad de memoria también tiene otras consecuencias, entonces por eso me deja, digamos, no necesariamente la mayor profundidad va a ser la mejor, ¿no? Bueno, entonces yendo a lo que son los modos de adquisición, acá tenemos si bien, bueno, puedo tener más que esto, pero estos son por ahí los más comunes. El modo de muestra sería donde por cada intervalo de onda, como vimos acá, por cada intervalo de estos, muestra digamos, una palabra, digamos, elige una y la muestra. Este es el modo de muestras. Después tengo el modo de detección de picos. Básicamente, digamos, en dos periodos de onda, elige en uno el mínimo y en otro el máximo. O sea, ahí ya analiza, por ejemplo, en el caso que teníamos recién, yo acá ya analizaría entre uno y el siguiente, digamos, de todas las que están acá, que serían 256 en este caso, elijo el máximo y muestro ese máximo. Y después de la zona, del intervalo de onda siguiente, que sería esta franja, elijo el mínimo y muestro el mínimo, y acá el máximo, y acá el mínimo, y así voy intercalando. Ese modo, la ventaja, o digamos, es muy apropiado para capturar, por ejemplo, glitches, o cambios rápidos, que si yo le pusiera en modo de muestras, a lo mejor justo en la muestra que pasa a la pantalla no lo capturo. Entonces al elegir, y tampoco se queda solamente con todos los máximos, con todos los mínimos, sino que va alternando. Entonces me permite apreciar cuando hay una variación rápida en las señales, ¿no? Bueno, digamos, lo podríamos relacionar con lo que se llama el modo de envolvente. El modo de envolvente es similar, nada más que, además de mostrar los mínimos y los máximos durante un barrido, los va sacando, va obteniendo los mínimos y los máximos durante múltiples barridos. Entonces va a ser
no el mínimo o el máximo solamente en ese intervalo de onda, sino en ese intervalo de onda después de varios barridos. Bueno, otro modo es el que se llama de alta resolución, que también lo podemos relacionar con el modo promediado. El de alta resolución promedia las muestras en cada intervalo de onda y eso es lo que produce el punto que voy a mostrar. Básicamente esto me permite promediar la señal, o sea, disminuir el ruido, ¿no? Y el modo promediado, la diferencia es que obtiene ese promedio, pero de vuelta, no solo en un barrido, sino también de múltiples barridos. Entonces, también reduce el ruido aleatorio y sin perder ancho de banda, ¿no? Bueno, perdón, el promediado en realidad no es que le aplique el promedio de múltiples barridos sobre el modo de alta resolución, sino que usa en cada barrido el modo de muestra, o sea, ahí es más rápido, porque acá le llevaría tiempo sacar el promedio, ¿no? Entonces, en cada barrido es muy rápido, porque directamente va y busca una muestra de cada intervalo de onda. Pero después de varios barridos, eso va convergiendo a un valor promedio, ¿no? Entonces, en cada barrido es más rápido, pero a la larga también digamos, reduce el ruido aleatorio, ¿no? Es más rápido, digamos, que el de alta resolución, básicamente. Y también baja el ruido. Bueno, y este es un modo más especial de lo que veíamos la vez pasada del osciloscopio de fósforo digital, que básicamente no solo muestra lo que adquirió en el momento, sino que va generando una base de datos de barridos y va analizando en cada barrido qué amplitudes se fueron produciendo, y como decíamos la vez pasada, va mostrando en distintos colores o con distintas intensidades los valores que se repitieron mucho. O sea, muestra más fuerte, digamos, los valores que se repitieron mucho, para significar que son valores, digamos, estables, y le baja intensidad o le pone un color más tirando al celeste, amarillo, a los valores que se produjeron una vez en varios barridos. Entonces, me permite el efecto un poco de la persistencia que tiene el osciloscopio analógico. Bueno, bueno, esto también, yo puedo a mano iniciar y terminar la adquisición. Y acá hay otro tema importante que es el tipo de muestreo. Dentro de lo que son los modos, siempre dentro de lo que son los modos de adquisición, puedo ajustar el tipo de muestreo. Si se acuerdan, dijimos hace un rato que podía ser en tiempo real o en tiempo equivalente. Básicamente, bueno, el osciloscopio por defecto funcionaría, digamos, en tiempo real, digamos, respetando lo que es la tasa de Nyquist, y es por ahí el modo más general, que me sirve para señales repetitivas o señales de disparo único también, digamos, ¿no? Que sería, por ejemplo, lo que está en este caso. Yo tomo en un ciclo de mi señal, tomo una cantidad mayor a 2 de muestras, entonces, bueno, la puedo mostrar, digamos, estoy satisfaciendo el criterio de Nyquist, y no importa si esta señal después no se volvió a repetir, ¿no? Ahora, en tiempo equivalente, lo que hace básicamente, acá, bueno, este dibujo, hay que interpretarlo, digamos, es como si yo tuviera después de varios ciclos de mi señal, yo obtengo la forma de onda de la señal. Digamos, este modo no apunta tanto a hacer mediciones precisas de la señal, sino a poder seguir viendo la forma de onda, por más de que ya estoy muestreando a una tasa menor a la de Nyquist, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que ver como, acá tenemos, por ejemplo, 3 ciclos de adquisición, sería como si el primer ciclo fuera esto, el segundo ciclo esto, el tercero esto. Que acá lo muestra como que en cada ciclo me va armando la forma de la señal. Entonces, por ejemplo, en el primer ciclo muestraré acá, acá y acá, o sea, va a tomar, fíjense que está muy jugado
con la tasa de muestra. Básicamente tomar una muestra acá al medio, una por acá y otra por acá. No sé, en el segundo ciclo le agrega este punto, este y este. Entonces, bueno, sí, eso quiere decir que acá va a muestrear, por ejemplo, acá, acá y acá. Digamos, es como que va sacando un poquito en cada uno de los ciclos. Y en el tercer ciclo muestrea, no, perdón, este era el tercer, el segundo era acá. El tercero sería acá y acá, por ejemplo. Entonces acá le va a agregar esta muestra y esta muestra. Y todo eso en definitiva va sumando a una forma de onda final. Entonces, digamos, estos tres ciclos van a aportar muestras a la forma de onda final que se va a mostrar en la pantalla. Pero fíjese que acá no es en tiempo real, ¿no? Porque tienen que pasar, acá muestra 3, o bueno, podrían ser más, pero digamos, tiene que pasar una cantidad de ciclos para que yo ya tenga la información como para construir la forma de onda. Pero esto esencialmente, si ustedes lo ven, sería un alias de lo que es la frecuencia de señal original. Y otra cosa importante es que esta tiene que ser periódica, porque si se produce una sola vez y acá no se vuelve a repetir, bueno, yo no podría armar mi forma de onda, ¿no? Ahí ya tendré que usar muestreo en tiempo real. Pero bueno, para todas las señales periódicas, este modo me ayuda a extender, digamos, el rango en que puede trabajar el osciloscopio, ¿no? Bueno, y dentro de lo que es muestreo equivalente, tenemos dos modos, uno que es el secuencial y el otro el aleatorio, tiene algunas diferencias. El secuencial básicamente va esperando cada punto de muestra, cada intervalo de muestra, que serían estos pulsos acá, y le va agregando un delta t que va aumentando. Si se fijan, digamos, con respecto al flanco, tengo un delta t cada vez mayor hasta que vuelvo, por ejemplo, si acá lo tenía en el flanco, por acá lo volveré a tener en el flanco, ¿no? Entonces, de vuelta, acá lo muestra como una sola forma de onda, pero en realidad lo que va haciendo es este, tomar muestras sobre varios ciclos de la señal de entrada, ¿no? Bueno, este es el que se llama el equivalente secuencial porque le va agregando un delta que se va incrementando, ¿no? Para tomar el punto de muestra. Y el aleatorio simplemente lo que va haciendo es, tiene como un contador paralelo, digamos, cuando hace el muestreo no se fija en los flancos de la señal de muestreo, sino que tiene un contador independiente que le va diciendo en qué momentos va tomando las muestras. Pero en definitiva, esto se ve como si yo estuviera tomando una muestra anterior, pero de vuelta es el efecto que decíamos recién. Acá, estas van a ser muestras provenientes de varios ciclos de esta señal de entrada, ¿no? Entonces no es que yo acá me voy en el tiempo atrás, sino que esta muestra se produjo en otro ciclo de la señal de entrada en este punto, ¿no? Pero bueno, básicamente el equivalente aleatorio lo que hace es tomar esas muestras así en forma aleatoria, no van a estar como acá, por ejemplo, ordenadas, de modo que yo después pueda mostrar directamente la forma de onda, sino que como una segunda etapa yo voy a tener que ordenar esas muestras para que me muestren la forma de onda, ¿no? Entonces, en esa etapa yo digamos, cuando yo vaya tomando las muestras, después voy a tener que hacer una segunda etapa donde ordene esas muestras según la distancia a la que se produjeron con respecto al flanco. Es como que hago esto, pero en una etapa posterior. Entonces, la ventaja que tiene esto es que yo puedo tomar más rápido las muestras, no tengo que esperar a que pase ese tiempo desde el flanco para tomar la muestra, sino que yo las voy tomando en forma aleatoria rápidamente y después tengo una etapa en que tengo que ordenarlas para mostrarlas, ¿no? Ordenarlas con respecto a la distancia al flanco, ¿no? Bueno, o sea que en definitiva, como dice acá está un poco más analizado eso en el aleatorio.
generalmente voy a tener más ancho de banda, voy a obtener mayor ancho de banda equivalente que en el secuencial. Y bueno, también tiene la ventaja de que no es tan dependiente del punto de trigger, sino que yo voy a tener un montón de muestras ahí que después las voy a poder acomodar de distintas maneras, pero no voy a estar dependiendo del punto de muestreo. En cambio, en el equivalente secuencial, bueno, si bien tengo que esperar ese retardo delta t, los tiempos después son bastante más precisos que acá, que lo hice en forma aleatoria, ¿no? Bueno, esos serían los dos tipos de muestreo equivalente. Bueno, ¿hasta dónde voy a poder seguir aumentando el ancho de banda usando este muestreo equivalente? Y bueno, como dijimos, comentamos creo la clase pasada, el límite, digamos, acá el muestreo este yo ya lo voy a estar haciendo digamos, voy a generar un alias. Entonces la limitación me la va a dar ya más la parte analógica. Digamos, yo voy a poder seguir aumentando el ancho de banda de mi osciloscopio hasta el punto en que ya el amplificador me empiece a atenuar la señal. Entonces ahí ya va a ser la última limitación que voy a tener ancho de banda, por más que use el muestreo equivalente, ya no voy a poder seguir subiendo porque el amplificador me va a estar afectando la señal. Bueno, y a partir de las muestras, lo que voy a aplicar también es distintos tipos de interpolación. Entonces, por ejemplo, para señales de variación continua, digamos los dos tipos de interpolación más comunes, si bien hay otros, pero para señales de variación continua se suele aplicar una interpolación tipo sinc, y para señales ya con flancos más abruptos, una interpolación lineal, o sea, unir digamos, linealmente un punto al otro, ¿no? Pero para una señal senoidal, por ejemplo, siempre es mejor aplicar este tipo de interpolación, que en realidad es algo que lo estoy creando yo, pero se parece mucho más, es mucho más fiel a la forma de onda de la entrada, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que comentábamos del muestreo en tiempo real. Bueno, y tiempo real, por ahí yo, digamos, el caso donde necesitaría sí o sí tiempo real son para señales de disparo único, transitorios, como dijimos. Ahí yo no puedo hacer esto de ir creando o de ir tomando nuevas muestras en cada ciclo porque no hay una repetición. Entonces no me queda otra que muestrear rápido en el momento en que se produce la señal, ¿no? Bueno, eso sería la parte más del muestreo, ¿no? Después, dentro de lo que es el disparo, bueno, el disparo, hay una parte que es muy parecida a los osciloscopios analógicos, por ejemplo, el disparo por flanco, el disparo por nivel. Pero después ya hay una cantidad de tipos de disparo que los agrega el digital, por el hecho de que ya, digamos, al tener almacenados los puntos de muestra, puede hacer otros procesamientos que es mucho más difícil hacerlos, ¿cómo es? En un analógico, donde yo tengo la información inmediata, si no tengo un historial, digamos. Entonces tengo otros tipos de disparo, como por ejemplo el calificado por tiempo, para ver, por ejemplo, de un pulso a otro, de un flanco a otro, qué cantidad de tiempo se produce, y en base a eso mostrar o no, digamos, generar el disparo o no. Tiempos de subida, también ya ahora vamos a ver una tablita con varios de estos. También en osciloscopios de señal mixta puedo definir patrones lógicos. ¿Se acuerdan que decíamos que yo puedo definir mi disparo con la parte digital del osciloscopio y en base a eso mostrar la parte analógica? Bueno, secuencias seriales de estados también ya puedo decir cuando, por ejemplo,
bueno, tanto en la parte analógica como en la digital, si la señal fue pasando por cierta secuencia, ahí recién genera el disparo. Bueno, buscar también múltiples eventos. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver un par de ejemplitos. Por ejemplo, en canales, en señales digitales me puede interesar si, digamos, tengo un tiempo de setup, que es un tiempo en que digamos, cuando yo tengo un flip-flop, es un tiempo en el que se tiene que haber mantenido estable la señal de entrada para que el flip-flop la pueda capturar bien. Y después tenemos el tiempo de hold, que es también después de que se produce el flanco de clock, un tiempo posterior que se tiene que mantener estable la señal de entrada para que digamos, el flip-flop la capture bien. Entonces, bueno, ese tipo de tiempos lo puedo usar como una condición para el disparo, ¿no? Bueno, acá tenemos un resumencito de algunos tipos de disparo importantes. Bueno, acá tenemos un ejemplo, un menú de este tipo, ya digamos, un poco más avanzado, definido en base a protocolos. Y acá tenemos, por ejemplo, en base al slew rate, lo que le agrega esto es el tiempo, ¿no? Con respecto al analógico, ¿no? La dimensión de que yo puedo definir tiempos. Entonces, puedo decir, bueno, si en determinado tiempo pasó los dos niveles dos niveles que yo necesito, ahí hago el disparo, y si no, no. Entonces puedo detectar, por ejemplo, en este caso, hacer el disparo en flancos que son más rápidos o más lentos que cierto valor de slew rate. También, por ejemplo, cuando dos flancos están distanciados un tiempo más largo que cierto valor, o más corto que cierto valor, ahí recién mostré. Entonces, eso me permite filtrar un montón de cosas que no me interesan, y quedarme solamente con los momentos donde se produce la condición que me interesa, ¿no? Bueno, también definir límites en la duración de pulsos, y que cuando supera eso hago el disparo. También puedo definir tiempo, decir, bueno, si se produce un flanco, disparo un contador, y más allá de que haya otro flanco o no, si ese contador se desborda y yo sigo en el mismo estado, ahí hago el disparo, digamos, basado en un tiempo directamente, más allá de que haya otro flanco o no. Esto también para condiciones digamos, de metaestabilidad, por ejemplo, en señales digitales, donde yo tengo dos niveles que tengo que cruzar, y si hay señales que cruzan un nivel pero no llegan a cruzar el otro, ahí hacer el disparo. Entonces puedo mostrar cosas de este tipo. Bueno, también puedo definir combinaciones lógicas entre distintos canales. El trigger del que yo le decía, el setup and hold, si yo defino esta señal como mi clock, puedo definir sobre esta señal un tiempo mínimo hacia atrás y un tiempo mínimo hacia adelante, y mostrar, por ejemplo, señales que estén por fuera de ese tiempo, que digamos que duren menos de ese tiempo, o más de ese tiempo. Entonces, de vuelta, yo filtro los momentos que me interesan, ¿no? Y no muestro todo lo que cumple, ¿no? Y lo mismo para comunicaciones, lo que son los diagramas de ojo. Yo puedo definir zonas como estas punteadas y ver, bueno, cuando la señal cruza esa zona, que ahí me muestre. Entonces, de vuelta, filtro un montón de barridos que no van a tener drama, y me quedo con los barridos que realmente me pueden ocasionar problemas, ¿no? Bueno, otros controles de disparo. Una cosa muy importante de los osciloscopios de almacenamiento digital es que es bastante más fácil el tema de implementar un pre-trigger, ya que yo puedo dejar siempre adquiriendo la señal, más allá de que esté la señal de disparo o no, que eso es el tema en los analógicos.
Eh, y bueno, y después, una vez que llega la señal de disparo, voy a la memoria de datos y levanto hacia atrás los datos que necesite. O sea que es bastante más simple implementar un pre-trigger, un tiempo de pre-trigger, ¿no? Bueno, y otras cosas que ya son un poco más parecidos al analógico son, bueno, puedo definir nivel y pendiente de trigger. La señal puede ser o la misma señal que estoy mostrando u otra señal de otro canal o una fuente externa. Y los modos más comunes, como siempre, son el modo normal, donde barre solamente si detecta el trigger, si no deja congelada la última imagen. Y el modo automático, donde, bueno, barre aún sin que llegue señal de disparo, ¿no? Bueno, el acoplamiento, al igual que la señal, puede ser continua o alterna, puedo definir rechazo en la zona de alta frecuencia, de baja o de ruido. Y el hold off, que es básicamente definir zonas donde una vez que se produce el trigger, por un determinado tiempo no detecte nuevos triggers. Por ejemplo, en estas zonas rojas, acá, detecta el punto de trigger y ahí activa un contador, digamos, de hold off, durante el cual por más que se produzca la condición de trigger, no vuelve a disparar, ¿no? Bueno, y acá vemos un ejemplito cómo quedaría con el mismo nivel, pero distintas pendientes, ¿no? Bueno, esto es más parecido a lo que tienen en los análogos. Bueno, entonces acá vimos lo que son los modos de adquisición, los tipos de muestreo que también influyen en el modo de adquisición, digamos, cómo me va a mostrar la señal, y los controles de disparo. Bueno, y acá tenemos un repasito de especificaciones típicas de los osciloscopios de almacenamiento digital. Vamos a repasar un poco. Esto está sacado básicamente de estas dos notas de aplicación. A veces es difícil, digamos, sacar algo general porque cada fabricante a veces le llama distinto a las cosas, da distintas opciones. Y bueno, digamos, la información concreta sobre cómo se implementa no está muy disponible, pero bueno, un poco la idea de esta unidad es extraer cosas generales, más allá de que por ahí un fabricante le llame de una manera o de otra. Así que acá, bueno, esto es un promedio entre dos notas de aplicación, una de Agilent y la otra de Tektronix, que son las que encontramos como más completas como para explorar todo lo que tendrían estos osciloscopios, ¿no? Entonces esto de vuelta es un poco un resumen de especificaciones típicas, ¿no es cierto? Que de vuelta, para profundizar más, está sacado de esas notas de aplicación. Entonces, bueno, algunas especificaciones serían, por ejemplo, el ancho de banda del osciloscopio. Fíjense que acá acá se refiere más a lo que sería en tiempo, digamos, no tanto en tiempo real, sino que tiende más a lo que es en tiempo equivalente. Fíjense que se refiere a la atenuación. Como dijimos recién, el ancho de banda definido como el lugar donde ya el filtro, donde el amplificador empieza a atenuar, es un ancho de banda donde se supone que ya, si tengo muestreo en tiempo equivalente, ya lo estoy usando, ¿no? No está tan definido por el tiempo de muestreo en este caso, ¿no? Entonces esos detallecitos por ahí son importantes, cuando uno tiene que determinar si puedo medir una señal o no, ¿no? Entonces, este ancho de banda está definido en base a la parte analógica, cuando ya empieza a atenuar, cuando ya atenúa 3 dB el amplificador, ¿no? ¿Cuáles son los efectos en la pantalla? Bueno, serían distorsión de amplitud, los flancos ya empiezan a ser malos, y pérdida de cambios rápidos, ¿no? Porque justamente está atenuando las componentes, sobre todo en alta frecuencia, ¿no? Bueno, otra especificación sería el tiempo de subida, que está muy relacionado con el ancho de banda.
dependiendo del rango de frecuencias y la respuesta que tiene el filtro, se relaciona se relaciona con el tiempo y con el ancho de banda a través de un factor K, que generalmente es 0,35, pero para mayores frecuencias se puede tomar como 0,45. Pero bueno, está muy relacionado con el ancho de banda. Después otra especificación sería la tasa de muestreo. Esto tiene más que ver con lo que es tiempo real. Digamos, está muy definido en base a la tasa de Nyquist. Y depende mucho de la interpolación también, del tipo de interpolación. Fíjense que para tipo Zinc no es tan exigente, para el lineal sí, porque ahí ya se supone que lo uso en señales que tienen buenos flancos. Acá vemos un poco el efecto, lo que es el ancho de banda, como empeora los flancos, el efecto del tiempo de subida. Bueno, el tiempo de subida básicamente me va a afectar señales que tienen flancos muy abruptos, y después la tasa de muestreo, esto que está acá abajo, ¿en qué me afectaría, digamos, una señal? Y básicamente, como vimos hace un rato, en lo que son efectos transitorios, ¿no? Que si no los pierdo, si yo no tengo una buena tasa de muestreo o suficiente para lo que yo necesito, este tipo de cosas las pierdo. Por ahí lo repetitivo lo puedo recuperar mediante tiempo equivalente o algo por el estilo, pero así los transitorios es donde influye especialmente la tasa de muestreo, ¿no? Bueno, acá tengo una tablita rápida según la familia lógica, cuál suele ser el tiempo de subida que yo necesito, ¿no? Como si uno se tuviera que guiar para ver si me sirve o no me sirve el osciloscopio que estoy usando, ¿no? Si es peor que el de la familia que estoy usando, me lo va a enmascarar, digamos, ¿no? Bueno, otra especificación que suele haber es la tasa de adquisición, que tiene más que ver con la actualización de la pantalla. No tiene tanto que ver con la adquisición de las muestras, sino que se mide en cantidad de formas de onda por segundo. Va desde el orden de los miles, en los más comunes, hasta millones en los de fósforo digital, que se acuerdan que tenía que ser muy, muy rápido. Básicamente eso me determina un tiempo muerto entre actualizaciones de la pantalla, o digamos, esa tasa de actualización está limitada por un determinado tiempo muerto, durante el cual no, digamos, todo lo que se vaya adquiriendo no voy a llegar a mostrarlo en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, uno de los efectos podría ser esto, que algún glitch que se produzca en ese momento, bueno, yo voy a mostrar acá, y en este tiempo muerto no voy a llegar a detectar, ¿no? Digamos, por ahí lo importante es que esta especificación no se relaciona como esto tanto con la adquisición, sino más con la visualización, ¿no? El momento en que se muestra en la pantalla. Bueno, y para terminar, otras especificaciones sería la profundidad de memoria. Eso también, sobre todo, para cuando yo, digamos, quiero hacer adquisiciones así muy rápidas y capturar algún momento que me interesa y después analizarlo, por ejemplo, después verlo en la pantalla. Ahí sí vienen osciloscopios incluso que se llaman ya de memoria profunda, que los vamos a revisar en la parte de analizador lógico, que son osciloscopios que están muy orientados a adquirir una gran cantidad de muestras de forma rápida, para detectar algún glitch, algún punto así que si no por el efecto de la actualización de pantalla y todo eso, a lo mejor no llego a ver. Entonces, no todos, pero algunos osciloscopios me permiten configurar un modo así de mucha profundidad de memoria. Y acá vemos un poco cuál es la relación con el tiempo adquirido. Básicamente,
si yo tengo un tiempo de muestras TS, tiempo entre muestras TS o resolución, bueno, esa cantidad de memoria que yo tenga me va a representar, si lo veo en tiempo, un tiempo total igual a TS por la profundidad de memoria. Entonces, bueno, en eso influye, ¿no? Bueno, y acá otras especificaciones, como por ejemplo, bueno, todas las opciones que tenga de trigger, digamos, cosas que uno por ahí estaría bueno para tener en cuenta si no tiene que seleccionar un instrumento o elegir un instrumento u otro para hacer algún tipo de medición, ¿no? La cantidad de bits efectivos que habíamos visto al principio, que son los bits del ADC, pero digamos, teniendo en cuenta el nivel de ruido que tiene el instrumento también. La respuesta en frecuencia, digamos, no solo el ancho de banda, sino cómo es la respuesta en la banda pasante, digamos. Velocidad de barrido, las exactitudes en el vertical y en el horizontal, la resolución. Bueno, y ya cosas más accesorias, digamos, como las opciones de conectividad que tengas, el sistema operativo que use, etcétera. Estas son especificaciones más particulares. Bueno, entonces esto sería un poco lo de osciloscopio de almacenamiento digital. Como verán, hay cosas que por ahí ya las sabían, digamos, ya han usado muchos osciloscopios. La idea es por ahí traer algunos aspectos importantes, sobre todo a la hora de elegir cómo configurar el osciloscopio o ver qué hay disponible según la necesidad que tengamos de medición, ¿no? Digamos, actualizar un poco eso que ya se dio y revisar qué cosas tenemos más específicas en el caso de... Una cosa, como le decía, muy importante, digamos, que es una gran ventaja respecto a los analógicos, el tema de los eventos de disparo único. El osciloscopio de almacenamiento digital tiene muchos recursos para capturar transitorios o eventos así de disparo único, que en los analógicos había que hacer toda una historia para configurar el pre-trigger y qué sé yo, para poder capturar ese momento así especial, ¿no? Entonces, y toda la parte de trigger tiene muchas más opciones. Digamos, al tener almacenada la señal, yo ya puedo definir secuencias, ¿no? Entonces ahí surge todo el tema de decir, cuando supera tal ancho, o cuando se produjo tal secuencia, disparo, digamos, tengo muchas más opciones para definir el disparo, ¿no? Bueno, bueno, entonces ahora la idea sería arrancar con lo que es, un poco continuando esto, porque los osciloscopios hoy en día, si bien no es un analizador de Fourier, traen algunas características de analizador de Fourier. Digamos, es bastante lógico seguir el flujo de lo que es el osciloscopio de almacenamiento digital con lo que es el analizador de Fourier. Bueno, el analizador de Fourier ya lo habíamos mencionado cuando vimos, ¿cómo se llama? El analizador vectorial de señales. Es un instrumento que, bueno, como ya sabrán, está muy orientado a ver señales en el dominio de la frecuencia. Ya vamos a ver que por ahí, dependiendo de la aplicación, en algunas aplicaciones se solapa un poco con lo que es el analizador de espectro de barrido, que en algunos casos muestra información muy parecida, pero tiene también algunas diferencias grandes. Y hoy en día la combinación de lo que es el analizador de Fourier con... bueno, digamos, el analizador de Fourier evolucionó hacia lo que es el analizador dinámico de señales, que se llama así justamente porque tiene como característica que es muy rápido, digamos, puede actualizar muy rápido el espectro. Entonces sirve para señales que varían
mucho. Y hoy en día se combina con lo que es la arquitectura del analizador de barrido para dar lugar a lo que por ahí van a ver como analizador de señales directamente, que me permite no solo ver, digamos, cómo ir pasando, digamos, en comunicaciones, por ejemplo, ir analizando desde lo que es el espectro en general, por empezar, ver qué zona del espectro está ocupando, definir máscaras para ver si respeta el ancho de banda que está asignado, etcétera, y después ya poder irme metiendo y analizar la modulación que tiene, si la constelación, ver si los puntos que se reciben están más o menos en una zona cercana a los puntos ideales. Digamos, el analizador de señales es un poco la evolución de lo que sería el analizador de Fourier y el analizador de barrido. Nosotros lo vemos por separado porque, bueno, es un poco más simple, pero bueno, después la combinación de eso es el analizador de señales. Bueno, esto es una introducción, la idea no es meterse en señales y sistemas, sino comentar un poquito, bueno, básicamente el analizador de Fourier se basa en la teoría de Fourier, tanto la serie como la transformada, que lo que, bueno, que, digamos, muy importante porque matemáticamente me permite obtener el comportamiento de una señal desde el punto de vista del espectro. Entonces, incluso después poder procesar esa señal ya directamente en la frecuencia, ¿no? O sea, digamos, hay características o procesamientos de la señal que es mucho más sencillo, más directo hacerlo en la frecuencia. Bueno, entonces acá tenemos, para recordar nada más cómo es la transformación continua. Básicamente esta teoría se basa en hacer una integración entre tiempo menos infinito y más infinito de la multiplicación de la señal que yo tenga con componentes exponenciales complejas. Digamos, yo multiplico mi señal, que sería esta, por ejemplo, con una exponencial compleja a la que le voy variando la frecuencia, ¿no? En realidad este F0 podría ser K por F0, si la F0 la vemos como la fundamental, ¿no? Entonces lo que va haciendo, la exponencial compleja sería esta, que es bueno, yo la puedo proyectar sobre dos ejes donde son sinusoidales de las proyecciones. Y básicamente yo cuando multiplico desde menos infinito a más infinito y voy sumando todos esos productos, o sea que hago la integral, lo que me terminaría dando como resultado esa sumatoria, por supuesto acá para una frecuencia, sería qué contenido tiene esta señal de esta otra señal. ¿Cuánto tiene esta señal de la exponencial que está a esa frecuencia? Entonces, y después yo le voy variando la frecuencia a esta exponencial y voy haciendo todo ese proceso y voy sacando a cada una de esas frecuencias qué cantidad de, bueno, sería de energía tiene tiene esta señal con respecto a esta. ¿Cuánto de esta exponencial tiene esa señal? ¿Cierto? Entonces me va a ir dando como distintas cantidades dependiendo contra qué frecuencia yo la vaya integrando acá, ¿no? Ese sería, en definitiva, lo que es el contenido espectral de mi señal. Bueno, esto no, lo vamos a pasar un poco más rápido. Básicamente yo puedo tener una secuencia puramente digital de longitud finita, que es lo que voy a implementar en la práctica, pero bueno, un efecto y que es lo que nos va a traer algunos problemas después para la visualización, es que cuando ya esa secuencia puramente digital me representa muestras de una señal analógica,
en realidad esa señal analógica va a tener un determinado espectro, pero yo cuando haga el muestreo, bueno, voy a tener que tener cuidado de respetar digamos, cuando haga la digitalización, digamos, al, ¿cómo se llama? Al multiplicar en el tiempo, voy a estar convolucionando en la frecuencia, y lo que voy a obtener es, digamos, el espectro de la señal de muestreo son varios impulsos separados de una cantidad de Fs. Entonces el efecto que voy a obtener es que el espectro de esta señal se va a, digamos, al convolucionar esto con esto, se va a repetir a distancias de Fs, ¿no? Que sería esta parte. Entonces, digamos, eso si yo lo veo en la frecuencia, ¿no? Que lo puedo, eso mismo, que yo lo estoy analizando en la frecuencia, lo voy a obtener a través de la transformada de Fourier. Entonces, yo si tengo que esa secuencia sobre la que yo hago la transformada, en realidad proviene de haber muestreado una señal analógica, tengo que tener cuidado de que no se produzcan efectos de solapamiento acá, porque en realidad en ese caso la transformada me va a mostrar la sumatoria de la componente que yo tenía en cada lugar, más el alias, ¿no? La componente de alias. Entonces, bueno, ahí es donde está el tema de que tengo que tener cuidado de cuando hago el muestreo que vimos hace un rato, no generar componentes de alias, porque después la transformada me va a devolver la sumatoria vectorial de la señal original y el alias, ¿no? Bueno, esto es un poco más la parte matemática de eso, que no la vamos a tomar tanto. Bueno, entonces, esto un poco para ver cosas que después las vamos a ir encontrando, ¿no? Lo mismo el tema de la fuga espectral, que lo vamos a tener que no lo podemos evitar. La fuga espectral se produce también justamente porque siempre la transformada de Fourier se va a basar en lo que se llama un registro de tiempo, ¿no? Eso es importante. Si bien en la teoría de menos infinito hasta más infinito, en la realidad yo voy a tener un registro y sobre eso voy a hacer la transformada rápida de Fourier, que es una implementación de la transformada discreta de Fourier, ¿no? Entonces la transformada se va a basar en esto y va a suponer que esto se repite de menos infinito a más infinito. Entonces eso es lo que me va a producir, digamos, si cuando yo pego este mismo, digamos, lo va a hacer la misma transformada, repite este registro estelado, si acá se produce una discontinuidad, eso es lo que va a producir después en el espectro la fuga espectral. Que es algo debido a la misma transformada, entonces no es algo que esté presente en la señal de entrada, entonces eso lo tengo que reducir después. Digamos, son cosas propias del mismo procesamiento de la transformada que para que después se vea lo más parecido a lo que sería el espectro de la señal original, tengo que tenerlo en cuenta. Bueno, acá hay unos ejemplos de transformadas por ahí para tener en cuenta, de una señal senoidal, de una onda cuadrada, que no tengo las armónicas impares, de una onda senoidal amortiguada, de un impulso, que sería una constante, bueno, fíjense acá, estos dos casos son importantes, los vamos a ver después de vuelta, analizador de barrido, un pulso único, que, bueno, en realidad iba a ser, es la transformada de Fourier, es una envolvente, y después un tren de pulsos que va a tener esa misma envolvente, pero como es algo repetitivo, voy a tener componentes que van a depender de la frecuencia del T, mayúscula, van a estar distanciadas
una cantidad 1 sobre t. Fíjese que acá el t, bueno, es infinito, entonces 1 sobre t sería 0, por eso acá me quedan como muchas componentes pegadas una a la otra y me queda un envolvente. Cuando es repetitivo, ya empiezo, es como que eso pasa a ser un envolvente realmente, y lo que tengo concretamente son líneas espectrales, que sería la serie de Fourier, en realidad, y esas líneas van a estar separadas una cantidad 1 sobre t. Bueno, entonces son dos casos parecidos, pero no exactamente iguales. Y bueno, y acá tienen por ejemplo, para una señal triangular, digamos, no diente de sierra tiene un flanco abrupto. Una triangular, fíjense que es similar a la de la cuadrada, pero cambian las amplitudes relativas, ¿no? También tienen las armónicas impares. Bueno, esto para tenerlo ahí, pues si tienen que consultarlo una vez o recordar. Bueno, acá también tengo una interpretación un poco más gráfica de cómo se van sumando las componentes en frecuencia. Acuérdense que cada componente tiene que tener una relación de amplitud y una relación de fase con las demás, de modo que yo cuando la sume, por ejemplo, si yo tiro una línea del tiempo, bueno, cada una va a tener un valor de amplitud y de fase, ¿no? Entonces, una cosa muy común es, por ejemplo, en lo que es el analizador de barrido, tiene una parte de detección o rectificación donde pierdo la información de fase. Entonces, si justo la onda tenía una amplitud positiva, el analizador de barrido me va a dar lo mismo si era negativa. ¿Cuál es el problema de eso? Que si yo quiero rearmar la señal en el tiempo, o sea, y sumar todas esas componentes y ver qué punto me daría en el tiempo, en general me va a dar cualquier cosa, porque no tengo la información de fase. Esa es otra ventaja que tiene el analizador de Fourier sobre el analizador de barrido, por ejemplo. La misma implementación de la transformada de Fourier me da la información de módulo y fase, si bien, por ejemplo, en los osciloscopios me quedo con el módulo solo. Pero en principio yo tendría las dos informaciones, entonces yo podría rearmar, si tengo la información en la frecuencia, podría rearmar la forma de onda en el tiempo, ¿no? Esa es una cosa importante. Bueno, acá una aclaración por ahí que, si bien lo que yo quiero hacer es la transformada discreta de Fourier, digamos, con una señal digitalizada, la implementación se realiza, como ya sabrán, con la transformada rápida de Fourier, pero básicamente me debería dar la misma información. Nada más que lo hace de forma mucho más eficiente. Entonces, en general, si yo tuviera que hacer la transformada discreta de Fourier, el tiempo de cálculo dependería del cuadrado del número de muestras sobre las que estoy trabajando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si tuviera 1024 muestras, tendría que hacer en el orden de 10 a la 6 cálculos. En cambio, en la FFT, eso se baja a n por logaritmo base 2 de n. Entonces, para 1024 muestras, tendría el orden de 10 a la 4 cálculos, ¿no? Digamos, escala mucho mejor con la cantidad de bits, porque también el tema es que yo tengo que tener una buena cantidad, vamos a ver que para tener buena resolución, generalmente tengo que tener una buena cantidad de muestras en el registro de tiempo. Entonces, bueno, haciendo directamente la DFT sería muy ineficiente. Bueno, otras cosas importantes así de la práctica, la FFT repite simétricamente el espectro de la señal. Bueno, esto lo podemos ver desde lo que es el Nyquist, ¿no? Desde el punto de Fs sobre 2, digamos, de la frecuencia de solapamiento,
hacia arriba, se repetiría, y pues, si no lo puedo ver desde el 0 hacia abajo, ¿no? O sea, si yo tengo, como el FFT básicamente me devolvería las componentes en frecuencia hasta Fs, pero lo que voy a tomar como útil es hasta Fs sobre 2, ¿no? Y a esto se refiere acá, que en realidad, bueno, si yo tengo un espectro de esta forma, acá me lo va a repetir simétricamente, ¿no? Esto lo puedo ver también como si fueran las componentes a frecuencias negativas, ¿no? Bueno, en la práctica tengo distorsión y ruido, como en cualquier instrumento, o sea que también eso es importante. Otra cosa importante es que, como tengo muestras discretas, el FFT no me va a dar un... Y aparte el FFT asume, digamos, que tengo una señal repetitiva. Acuérdense que como que pega el registro de tiempo de menos infinito hasta más infinito, entonces en general la FFT va a ser válida solamente a cierta frecuencia, no voy a tener un espectro continuo, ¿no? Entonces eso me genera el concepto de resolución en frecuencia. Lo que veíamos hace un rato, por ejemplo, para la cuadrada. Si bien yo tengo un espectro, hay zonas donde no tengo información de qué valores tengo. Entonces, yo eso lo voy a regular, lo podría regular a través de la cantidad de muestras que tenga el registro de tiempo o a través de la tasa de muestreo. Ya vamos a ver que si yo, digamos, bajo la tasa de muestreo, si bien estoy perdiendo alcance en frecuencia, estaría mejorando la resolución. Si yo no cambio la cantidad de muestras y muestreo más lento, eso tiene acuérdense que siempre es por ahí lo opuesto en la frecuencia. Digamos, si yo muestreo más lento, tengo un determinado registro de tiempo, ¿no? Y si muestreo más lento, quiere decir que este límite, por más que si tengo, no sé, 10 elementos acá, al muestrear más lento, estos 10 elementos me van a representar un tiempo mayor. Y esto en la frecuencia me va a producir como una compresión del espectro. Si yo tenía 10 bines acá en frecuencia, es como que el distanciamiento entre esos bines va a ser menor y va a mejorar la resolución. O sea, al muestrear más lento, como estoy mejorando la resolución. Ya eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Después, bueno, los valores de amplitud en realidad, por el efecto de la transformada, diferirían de lo que me entregaría, por ejemplo, el analizador de barrido. Entonces, bueno, una opción es digamos, porque me va a mostrar la mitad del espectro, ¿no? Entonces, una opción, si yo quisiera que fueran comparables los valores, sería multiplicar por 2, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos recién. La FFT toma un rango finito y acotado de tiempo y supone que eso se va a repetir desde menos infinito hasta más infinito. Eso también me trae consecuencias, ¿no? Bueno, esta es una comparación contra otras técnicas. Una técnica sería lo que se llama el analizador de banco de filtros, que sería como está acá, una cantidad de filtros pasabanda en paralelo, seguidos por detectores, y que cada uno sería como si yo tuviera un voltímetro en cada uno de estos caminos, que me mostrara la amplitud que tengo en una sola componente en frecuencia. Eso sería por ahí algo ideal, pero el problema que tiene esto, que sería carísimo de implementar, para tener buenos filtros, buenos anchos, sobre todo en altas frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, sería como, digamos, lo ideal, pero muy difícil de implementarlo, ¿no? Entonces, de ahí paso como a dos opciones, que uno sería el analizador de espectro barrido, que eso lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que, digamos, escapa de esta arquitectura que sería muy costosa, usando como un solo camino en una frecuencia intermedia.
Entonces tiene una parte de mezcla en la entrada que va llevando, es como que va trasladando todas estas componentes a una sola frecuencia intermedia, y ahí yo pongo todo el camino, un filtro de buena calidad, qué sé yo. Entonces, de esa manera, digamos, me permite salir de esta arquitectura tan compleja y ir a algo implementable, ¿no? El costo de eso es que, bueno, por un lado el analizador de barrido tiene un detector de señal, entonces pierde la información de fase, y por otro lado tiene un tiempo de barrido, ¿no? Para ir pasando por todas las componentes. Aparte le tengo que dar un tiempo, o sea, cada vez que voy, digamos, no puede ser un tiempo arbitrariamente rápido, porque le tengo que ir dando tiempo al filtro único que tengo en frecuencia intermedia para que se cargue al valor de la componente que le estoy mostrando, ¿no? Entonces, bueno, un poco el tema que tiene es eso, el tema de que no tiene información de fase y que necesita un tiempo. Entonces, para señales, sobre todo señales, las señales que se usan hoy en día, que muchas veces están cambiando mucho en el tiempo, porque, bueno, estoy multiplexando distintos usuarios, tengo niveles de potencia muy cambiantes, entonces a veces se queda medio lento ¿no? Entonces, bueno, la otra opción es lo que estamos viendo ahora, el analizador de Fourier, o analizador dinámico, que se le llama así porque justamente le gana bastante a en cuanto a velocidad. El tema por ahí de es que, como vamos a ver, al ser ya una arquitectura totalmente digital, para llegar a mayores anchos de banda empiezan a aumentar mucho los costos de implementación. Entonces por eso se hace a veces una combinación de las dos cosas. Llega a muy buena frecuencia, ¿no? Digamos, alta frecuencia. Pero el que se acercaría más al funcionamiento de esto así analógico sería Fourier. Nada más que Fourier lo hace en forma digital. Fourier toma una señal de entrada e implementa todos estos filtros, este banco de filtros lo implementa en forma digital. Esa sería un poco la relación. Bueno, y conserva la información de fase, ¿no? Bueno, esta sería un poco la arquitectura súper general, digamos, de lo que sería el analizador espectro de Fourier, ya lo vamos a revisar un poquito más. Bueno, esto es más de lo mismo que vimos hace un rato, cómo sería en el tiempo y cómo serían las frecuencias, para justificar un poco el tema de cuando empieza a aparecer el alias, ¿no? Bueno, perdón. Esto sería de vuelta, más, digamos, esto por ahí repásenlo un poquito más en la parte del alias, de vuelta, digamos, distintos dibujos mostrando cómo es el efecto del alias. Y bueno, vamos a cerrar con esto en todo caso. Bueno, lo que decíamos recién, tenemos un registro de tiempo que almacena n muestras, suelen ser potencia de 2, y este registro de tiempo, si yo lo veo como tiempo, bueno, me representaría, como decíamos hace un rato, un tiempo TS por la cantidad de muestras que tenga, ¿no? Eso pasa por la FFT, que me entrega n bines, que bines le llama como las muestras, digamos, en la frecuencia, donde cada uno de esos bines tiene información de magnitud y de fase. Pero resulta que la mitad de estos bines son simétricos respecto a los restantes. Entonces, en definitiva, termino teniendo n sobre 2 más 1, donde ese 1 es la componente continua, bines efectivos, que van a mapear el rango desde 0 hasta la frecuencia de folding, que es la de Nyquist sobre 2. O sea, acá tienen un ejemplito, ¿no? Bueno, y si yo eso digamos, si ese registro de tiempo tiene fíjense si acá tengo mi tasa de muestreo que es TS, el registro de tiempo va a tener una longitud N,
por TS, ¿no? Entonces, cuando yo haga la transformada de Fourier, pase, digamos, por la transformada de Fourier me va a, digamos, en general, dijimos que iba a llegar hasta fs, la transformada de Fourier. Y me va a producir en ese rango n bines. Entonces, en definitiva, el espacial, esa es por ahí la clave para no confundirse acá, digamos, tomarlo hasta fs, si bien yo después lo efectivo va a ser la mitad de eso, pero si yo tengo que decir, bueno, tengo una determinada tasa de muestreo fs, ¿no? Un periodo de muestreo ts, ¿cuánto va a ser mi resolución en frecuencia? Y bueno, va a ser la fs sobre n. Esta va a ser mi paso de frecuencia, que es lo que dijimos recién. Yo acá entre un bin y otro no voy a tener información. Esto acá, a través de esta fórmula, puedo relacionarlo con la longitud. O sea, es fs sobre n, que sería 1 sobre n por ts, y n por ts es la longitud del registro de tiempo. O sea, ahí yo tengo una relación directa entre el tiempo y la resolución de frecuencia. Entonces podríamos decir que la resolución es la fs sobre n, o lo que es lo mismo, 1 sobre la longitud en tiempo del registro de tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo cambiar la resolución acá? Bueno, vemos que la podría cambiar cambiando la tasa de muestreo, o sea, TS, o la podría cambiar modificando N. Por lo general, N no es tan común que se modifique, sino que lo que se cambia es el TS, no cambiando la tasa de muestreo del ADC, sino haciendo un diezmado. Bueno, acá tenemos un poco de ilustración de eso que dijimos recién. En todo caso, revísenlo y lo volvemos a ver la clase que viene, pero son por ahí más ilustraciones de cómo serían y cómo sería cada componente en frecuencia, dependiendo de cuántos ciclos entren en el registro de tiempo, sería la posición en que va a estar, ¿no? La que entra un solo ciclo sería la primera componente acá, y la componente de frecuencia donde entren n sobre 2 ciclos va a ser la última que voy a mostrar en la frecuencia, ¿no? Bueno, entonces la clase que viene, en base a esto que vimos ahora, por ahí peguen un repasito, vamos a ver entonces, a partir de este esquema general, cómo podemos ajustar, por ejemplo, lo que es el span, cómo podemos hacer zoom, digamos, todo visto desde el punto de vista de la tasa de muestreo y de hacer mezclas, etcétera, ¿no? Y bueno, y vamos a ver efectos no ideales como la parte de la fuga espectral, bueno, las funciones ventana, ya nos vamos a ir metiendo más en algunas cosas más prácticas, ¿no? Así que bueno, la idea sería la clase que viene avanzar lo más que podamos sobre este tema, y eso sería lo que, hasta lo que entraría en el primer parcial, que va a ser la semana después del 21. Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre esto, alguna consulta. Yo ahora voy a ver si entre mañana y pasado ya les voy a dejar subida ahí la presentación de osciloscopio, y esta también, así ya la van revisando. Bueno, si no hay nada más. Profe, Sí. ¿podría explicarnos brevemente cuál sería la metodología del parcial? Y lo que venimos haciendo siempre son, bueno, ahora en este contexto suele ser, pueden usar si quieren las presentaciones, no debemos estar vigilando que no usen eso. Y lo que se busca es hacer un par de preguntas por lo menos sobre cada tema. Por lo general debería ser más o menos, si lo entienden, digamos, debería ser suficiente con lo que está en las presentaciones.
Lo que sí traten, bueno, de por ahí relacionar las cosas, porque digamos, al poderlas tener ustedes no se va, o se trata de no tomar cosas que estén textuales en la presentación, sino que ustedes tengan que relacionar un poco, por ejemplo, esto que veníamos diciendo, de relacionar, no sé, resolución con longitud de registro de tiempo, o relacionar de osciloscopio, por ejemplo, esto que hablábamos, los modos de adquisición, eh, plantearle algún caso, sin ir a números específicos, pero plantearle, por ejemplo, un casito práctico, qué elegirían, por qué, que lo tengan que procesar un poco ustedes, ¿no? Que no sea... En general, bueno, no se toma como válido que saquen textual de la presentación, sino que es algo más para que ustedes se ayuden, ¿no? Pero bueno, básicamente son preguntas sobre lo que se va viendo en el teórico, esencialmente. Del práctico no se saca casi nada más que algún ejemplito numérico así, pero para que demuestren si entienden lo del teórico, no. Qué sé yo, no, en TDR, algún caso de los que vimos más en el teórico, ¿no? Y en principio es por el Moodle, digamos, estamos tomando a través del Moodle, bueno, igual que cuando es presencial, pero a través del Moodle. Perfecto, profe. Se Muchas asigna un gracias. tiempo y bueno, y ustedes acceden a un cuestionario y lo tienen que resolver. Listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Buenas perfecto. noches. Cualquier cosa lo vamos Chao, hablando profe. ahora en la semana Nos que vemos. viene y la otra, si tienen dudas. Bueno, buenas noches, tengan buena semana.